Mamá, espero que no te pongas dramática porque ya no hay nada que discutir. Raquel levantó su copa de vino como si brindara por algo especial, mientras Miguel asentía desde su silla con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Era la misma expresión que tenía cuando era niño y acababa de hacer algo malo, pero sabía que no lo castigarían. 72 años de vida, y ahí estaba yo, sentada en mi propia mesa de Navidad, viendo cómo mis hijos ponían frente a mí unos papeles como si fueran un regalo más entre las cajas doradas y los moños rojos. Residencia Geriátrica San José, decía el membrete en letras azules. Mis manos no temblaron al tocar el papel. Ya no temblaban por nada desde hacía semanas. La mesa estaba decorada como siempre la había puesto durante 40 años de Navidades. Los mismos manteles bordados que había hecho cuando ellos eran pequeños, las mismas velas rojas que compraba cada diciembre, el mismo centro de mesa con flores artificiales porque las naturales se marchitaban demasiado rápido. Todo igual, excepto que esta vez yo era la invitada no deseada en mi propia casa. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto, Ma? Miguel se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por el alcohol y algo más oscuro. Que por fin vas a tener compañía de tu edad. Se acabó eso de estar sola en esta casa gigante, dándole vueltas a los recuerdos como una fantasma. Su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo de mí. La misma que usó cuando me pidió prestado dinero para su negocio que jamás existió, la misma cuando me convenció de poner la casa como garantía de sus deudas. Raquel soltó una carcajada que resonó por todo el comedor y le dio un codazo a su hermano. Mamá, sé que vas a llorar, lo vemos en tu cara, pero tienes que entender que es lo mejor para toda la familia. Tú ya no puedes vivir sola, se te olvidan las cosas, dejas el gas abierto, no tomas tus medicinas. Cada palabra caía sobre la mesa como piedras lanzadas con precisión. Además, esta casa necesita una familia real, niños corriendo por los pasillos, no una anciana que apenas sale de su cuarto a preparar té. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar cada sonido de la casa que conocía de memoria. El tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando me casé, el zumbido del refrigerador que guardaba toda la comida que había preparado para esta cena, el crujir de la madera del piso donde había dado mis primeros pasos como madre. Ese mismo reloj había contado las horas mientras los amamantaba de bebés, mientras cosía sus disfraces de Halloween, mientras esperaba despierta cuando llegaban tarde de adolescentes, mientras rezaba por ellos cada noche durante más de 4 décadas. Miré hacia abajo y vi mi firma ya plasmada en los documentos, con esa letra temblorosa que había desarrollado en los últimos meses. ¿Cuándo había firmado eso? Mi memoria últimamente me jugaba malas pasadas, pero algo muy profundo en mi pecho, algo que pulsaba como un corazón herido pero aún vivo, me decía que esta historia tenía muchos más capítulos de los que ellos imaginaban. Mamá, reacciona de una vez. Miguel golpeó la mesa con más fuerza, haciendo tintinear los cubiertos. Sabemos que te duele, que te sientes traicionada o lo que sea, pero cuando estés instalada en San José vas a agradecer esta decisión. Los enfermeros profesionales te van a cuidar mejor que nosotros, que al final no sabemos nada de medicina. Su sonrisa se hizo más ancha, más cruel. Y nosotros te visitaremos seguido, cada 15 días por lo menos. Será como en los viejos tiempos cuando íbamos a ver a tu mamá al hospital. Exacto, añadió Raquel limpiándose una lágrima inexistente. Y piensa en todo lo que vas a hacer allá. Clases de tejido, bingo los jueves, misa los domingos. Vas a estar súper entretenida, no como aquí que te la pasas viendo telenovelas y hablando sola. Se rió de su propio comentario. Además, nosotros podremos usar esta casa para algo productivo. Miguel ya habló con un arquitecto para remodelar y hacer departamentos pequeños para rentar. Me puse de pie despacio, sintiendo cada uno de mis años en las articulaciones artríticas, pero también sintiendo algo más poderoso creciendo en mi interior como una planta que había estado esperando el momento exacto para florecer. Una lucidez extraña, como cuando amanece después de la noche más oscura y de repente puedes ver todo el paisaje que antes estaba oculto. Caminé hacia la cocina sin pronunciar una sola palabra, escuchando sus murmullos nerviosos y sus risitas cómplices detrás de mí. ¿Crees que está procesando bien la noticia? Por supuesto, solo necesita tiempo para aceptar lo inevitable. Era obvio que se iba a poner dramática, siempre ha sido muy sentimental. Pero mira qué firma tan clara puso, eso significa que en el fondo sabe que es lo correcto. Volví del cuarto con una caja pequeña envuelta en papel dorado con un moño rojo perfecto, la misma que había estado esperando pacientemente en mi armario durante exactamente 3 semanas y 2 días. La coloqué sobre la mesa con cuidado, justo al lado de los papeles del asilo, como si fuera parte del mismo ritual navideño que habían planeado con tanta precisión.
Esto es para mis dos hijos queridos, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, casi musical. Su regalo de Navidad especial. Miguel y Raquel intercambiaron miradas de confusión evidente, con esa expresión de niños que acaban de escuchar algo que no entienden completamente. Mamá, no era necesario que nos compraras nada. Comenzó Raquel con una sonrisa forzada, pero yo alcé la mano pidiendo silencio. ¡Ábrelo ya! Mi voz había cambiado completamente, sonaba más firme y clara de lo que había sonado en meses enteros. Estoy completamente segura de que les va a encantar lo que van a encontrar ahí adentro. Sus dedos ansiosos rasgaron el papel dorado mientras yo permanecía de pie junto a la mesa, observándolos con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Cuando finalmente abrieron la caja y vieron su contenido, sus expresiones cambiaron por completo en cuestión de segundos. La sonrisa arrogante de Miguel se desvaneció como humo en el viento, y Raquel soltó su copa de vino, que se hizo 1000 pedazos contra el piso en una explosión de cristal rojo que manchó la alfombra. Mamá, ¿qué significa esto? La voz de Miguel era apenas un hilo de sonido tembloroso. Por primera vez en toda la noche, sonreí de verdad. Una sonrisa auténtica que hacía semanas no sentía en mis labios. Es exactamente lo que ustedes me pidieron, hijos míos. Su regalo perfecto. Pero esa noche no era el comienzo de mi historia. Era apenas el final de un capítulo que había empezado hace 45 años, cuando quedé viuda con 2 niños pequeños y un mundo que se me venía encima como una avalancha. Miguel tenía apenas 7 años y Raquel 5 el día que enterramos a su padre. Recuerdo sus caritas confundidas en el cementerio, preguntándome por qué papá no despertaba, por qué la gente lloraba, por qué yo no paraba de temblar. Esa primera noche como madre soltera me senté en la cocina hasta el amanecer, con una taza de té que se enfrió en mis manos mientras hacía cuentas en servilletas de papel. La pensión de viudez apenas alcanzaba para la renta, los servicios básicos y algo de comida. Nada de lujos, nada de extras, nada que no fuera absolutamente necesario para mantener a mis hijos con vida y dignidad. Al día siguiente busqué trabajo. Toqué puertas, llené solicitudes, soporté miradas de lástima de señoras que me decían que era muy joven para ser viuda, muy inexperta para sus empleos, muy complicada por tener niños. Finalmente conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Salía de casa cuando ellos se dormían y regresaba cuando despertaban para el desayuno. Durante años viví como un fantasma que solo aparecía para cocinar, lavar ropa, ayudar con tareas y dar besos de buenas noches. Los fines de semana cosía ropa para las vecinas para ganar dinero extra. Mis dedos sangraron tantas veces por las agujas que perdí la cuenta. Pero cada peso extra significaba zapatos nuevos para Miguel, útiles escolares para Raquel, medicina cuando se enfermaban, un juguete ocasional en Navidad para que no se sintieran diferentes a los otros niños. Cuando Miguel cumplió 15 años, le compré su primera bicicleta con el dinero que había ahorrado durante 8 meses guardando monedas en un frasco de café. Trabajé turnos dobles durante todo ese tiempo, limpiando oficinas adicionales los sábados y domingos. Sus ojos brillaron como estrellas cuando vio esa bicicleta azul en la sala. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo abrazándome tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Para Raquel, cuando cumplió 18, ahorré para su vestido de graduación. Quería uno específico que había visto en el centro comercial, rosa con brillitos, como de princesa. Costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses, pero trabajé limpiando casas particulares los fines de semana, vendí los aretes de oro que me había regalado mi difunto esposo, empeñé mi anillo de compromiso. Cuando se lo di, lloró de felicidad. «Mamá, me voy a ver hermosa, gracias por hacer todo esto posible». Durante todos esos años, jamás me compré ropa nueva. Usaba la misma falda negra para ir a misa los domingos, los mismos zapatos que se remendaron tantas veces que ya no recordaban su color original. Mi abrigo de invierno era el mismo que usé el día del funeral de mi esposo. Pero ellos siempre tuvieron lo mejor que yo podía darles. Zapatos nuevos cada año escolar, mochilas de marca cuando las necesitaban, dinero para sus salidas con amigos. Cuando Miguel decidió estudiar administración, vendí el único terreno que me había dejado mi madre para pagar su colegiatura. «Ma, te juro que cuando me gradúe te voy a devolver todo este dinero y mucho más. Vas a vivir como reina», me prometió con lágrimas en los ojos. Yo le creí porque era mi hijo, porque lo había criado con valores, porque pensé que el amor que yo le había dado se multiplicaría y regresaría a mí cuando más lo necesitara. Para la boda de Raquel, pedí un préstamo que tardé 5 años en pagar. Ella quería una ceremonia perfecta, con mariachis, flores naturales, un vestido importado, un banquete para 200 personas. «Mamá, es el día más importante de mi vida»,
Solo me voy a casar una vez, me decía mientras elegía los centros de mesa más caros del catálogo. Yo asentía y firmaba cheques que sabía que me iban a quitar el sueño durante años. Trabajé hasta los 68 años, hasta que la artritis me dobló los dedos y ya no pude sostener la escoba con firmeza. Para entonces, Miguel ya tenía su propia casa, Raquel vivía en otra ciudad con su esposo, y yo me quedé sola en esta casa que compré con tanto esfuerzo cuando ellos eran adolescentes. Una casa que se iba haciendo más grande y más silenciosa cada día. Los primeros años de mi retiro fueron tranquilos. Ellos venían a visitarme los domingos, me traían a sus hijos para que conocieran a la abuela, cenábamos juntos y hablábamos de sus vidas, sus trabajos, sus planes. Yo me sentía útil cuando les cuidaba a los nietos, cuando les cocinaba sus platillos favoritos, cuando les daba consejos que parecían valorar. Pero algo cambió gradualmente, tan despacio que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Los nietos crecieron y ya no querían quedarse con la abuela. Las conversaciones se volvieron más cortas, más impacientes. Comenzaron a sugerir que la casa era demasiado grande para mí, que necesitaba ayuda, que tal vez sería mejor considerar otras opciones. Al principio pensé que se preocupaban por mi bienestar. Qué ingenua fui al creer que sus comentarios sobre mi memoria, sobre mis olvidos ocasionales, sobre lo difícil que debía ser para mí mantener esta casa, venían del corazón y no del bolsillo. La primera señal real de alarma llegó hace 6 meses, pero yo la ignoré como había estado ignorando tantas otras cosas que no quería ver. Fue un martes por la tarde cuando encontré a Miguel en mi cuarto, revisando mis papeles. Estaba sentado en el borde de mi cama, con los documentos de la casa esparcidos sobre el colchón como si fuera su oficina personal. Cuando me vio en la puerta, no se sobresaltó ni se disculpó. Solo sonrió con esa naturalidad que usan los ladrones experimentados. Ma, estaba revisando tus documentos para ayudarte a organizarlos, me dijo guardando todo en el sobremanila con movimientos rápidos y eficientes. Tienes todo muy desordenado, se te pueden perder cosas importantes. Sus ojos no me miraron directamente mientras hablaba. Se concentraba en doblar los papeles con cuidado, como si fuera lo más normal del mundo haber entrado a mi habitación sin permiso. Yo no te pedí que revisaras nada, le respondí con una voz que sonó más débil de lo que quería. Me quedé parada en el marco de la puerta, sintiendo como si fuera yo la intrusa en mi propia recámara. Mamá, tienes 72 años. Es normal que necesites ayuda con estas cosas. Se puso de pie y me dio un beso en la frente, ese beso mecánico que me había estado dando los últimos meses. Raquel y yo estamos preocupados por ti. A veces se te olvida dónde pones las cosas, a veces repites las mismas historias. Es normal a tu edad, pero nosotros tenemos que cuidarte. Esa noche, después de que se fue, revisé mis papeles. Todo estaba ahí, pero algo se sentía diferente. Como cuando alguien entra a tu casa y aunque no se lleve nada, sabes que estuvieron ahí. Los documentos estaban doblados de manera distinta, ordenados de una forma que yo no recordaba haber hecho. Pero me convencí a mí misma de que Miguel tenía razón, que tal vez mi memoria me estaba traicionando. La segunda señal llegó una semana después. Raquel llegó con una carpeta llena de folletos coloridos sobre residencias para adultos mayores. Se sentó conmigo en la sala, muy seria, como si fuera a darme malas noticias sobre mi salud. Mamá, Miguel y yo hemos estado investigando lugares donde podrías estar más cómoda y segura. Comenzó desplegando los folletos sobre la mesa de centro como si fueran postales de vacaciones. Mira qué hermosos son estos lugares. Tienen jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Serías muy feliz ahí. Los folletos mostraban ancianos sonrientes jugando cartas, paseando por jardines perfectos, comiendo en comedores llenos de luz. Todos se veían tan contentos, tan cuidados, tan resignados a su destino. Raquel, yo estoy bien en mi casa, le dije cerrando los folletos. No necesito que nadie me cuide las 24 horas. Mamá, ¿pero qué pasa si te caes cuando no hay nadie? ¿Qué pasa si se te olvida tomar tus medicinas? ¿Qué pasa si dejas la estufa prendida? Su voz subía de tono con cada pregunta, como si estuviera regañando a una niña testaruda. No estamos diciendo que sea ahora mismo, solo queremos que lo consideres como una opción para el futuro. Pero yo sabía que no era una opción para el futuro. Era un plan para el presente que ellos ya habían decidido sin consultarme. Lo supe por la forma en que evitaban mirarme a los ojos, por la manera en que cambiaban de tema cuando les hacía preguntas específicas, por cómo sus visitas habían aumentado súbitamente después de meses de apenas verlos. La tercera señal fue la más clara de todas. Hace 3 semanas, llegué temprano de mi cita médica porque el doctor había cancelado su consulta.
Al entrar a la casa escuché voces en la cocina. Miguel y Raquel estaban sentados en mi mesa, con papeles extendidos frente a ellos y una calculadora que sonaba cada vez que presionaban los números. Me quedé escondida detrás de la pared del pasillo, escuchando una conversación que me heló la sangre gota por gota. La casa está valuada en casi 2 millones, decía la voz de Miguel. Si la vendemos y la metemos al asilo más barato que encontramos, nos quedan por lo menos 1.500.000 para repartir. Y según el doctor que consultaste, ¿cuánto tiempo crees que dure? La voz de Raquel sonaba práctica, como si estuviera preguntando por el pronóstico del tiempo. Las mujeres de su edad en asilos duran entre 2 y 5 años máximo, especialmente cuando no están acostumbradas a la vida comunitaria. Se deprimen, dejan de comer, se enferman más seguido. Miguel hablaba como si estuviera leyendo estadísticas de un periódico. En el peor de los casos, son 5 años de gastos de asilo, pero nos quedamos con la mayoría del dinero. Perfecto. Y ya confirmaste que ella firmó el poder notarial el mes pasado cuando estaba confundida con las medicinas nuevas. Raquel preguntaba mientras sonaba la calculadora. Sí, todo está legal. Yo tengo poder para tomar decisiones por ella si se considera que no está en plenas facultades mentales. Y con los reportes médicos que tengo sobre sus olvidos y confusiones, cualquier juez va a estar de acuerdo con la decisión del asilo. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Todo encajaba perfectamente ahora. Las visitas más frecuentes, las preguntas sobre mi memoria, los papeles que Miguel había estado revisando, los folletos de Raquel, incluso la insistencia para que fuera al médico y empezara nuevas medicinas que me hacían sentir confundida y somnolienta. Lo único que me preocupa es que se ponga muy dramática el día que le demos la noticia, continuó Raquel. Ya sabes cómo es de sentimental. Por eso pensé que sería mejor hacerle Navidad, con toda la mesa puesta y el ambiente familiar. Le vamos a dar los papeles como si fuera un regalo, le explicamos qué es lo mejor para ella, y si llora o se pone difícil, le recordamos que ya está todo decidido legalmente. Miguel se rió como si hubiera contado un chiste muy gracioso. Además, ya hablé con el director del asilo. La pueden recibir el mismo 26 de diciembre. Genial. Y mientras tanto, yo ya empecé a contactar agentes de bienes raíces para que vengan a evaluar la casa la primera semana de enero. La calculadora volvió a sonar. Con lo que saquemos de la venta, yo puedo finalmente abrir mi boutique y tú puedes pagar las deudas de tu negocio. Salí de la casa sin hacer ruido, caminé 2 cuadras hasta el parque donde solía llevarlos a jugar cuando eran niños, y me senté en la misma banca donde los había cuidado durante tantas tardes. Lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino de una rabia tan profunda que me quemaba el pecho como ácido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla que se enfriaba en mis manos, viendo amanecer por la ventana y planeando cada movimiento que iba a hacer durante las siguientes 3 semanas. Si ellos habían estado tramando esto durante meses, yo también podía hacer mis propios planes. Al día siguiente comencé mi propia investigación silenciosa. La primera cosa que hice fue revisar cada documento de mi casa con una lupa que había guardado desde que Miguel era estudiante. Encontré exactamente lo que temía, mi firma en un poder notarial que no recordaba haber firmado conscientemente. La fecha coincidía perfectamente con el día que Miguel me había llevado al notario para actualizar mis documentos por si algo me pasaba. Ese día me sentí especialmente confundida por las medicinas nuevas que el doctor me había recetado, esas pastillas azules que me hacían sentir como si estuviera viviendo dentro de una nube espesa. Ahora entendía por qué Miguel había insistido tanto en acompañarme a esa cita. Mamá, es importante que tengas todo en orden, me había dicho mientras me ayudaba a vestirme esa mañana. El notario nos va a explicar unos documentos muy sencillos para protegerte. Yo había confiado en él como siempre, como había confiado durante toda su vida. Esa misma tarde fui a la farmacia y le pedí al farmacéutico que me explicara exactamente para qué eran las pastillas que estaba tomando. Señora, estas son para la ansiedad y pueden causar confusión temporal, especialmente en personas de su edad, me dijo mirándome con preocupación. Su doctor le explicó los efectos secundarios. Le mentí diciéndole que sí, pero por dentro se me revolvía el estómago. Miguel había estado presente en esa consulta médica, había hablado con el doctor en privado antes de que me recetaran esas medicinas. Dejé de tomar las pastillas inmediatamente. Durante 3 días me sentí terrible, como si mi cerebro estuviera despertando de un sueño profundo y confuso. Pero gradualmente, mi mente se aclaró como cuando se limpia un vidrio empañado. Los olvidos misteriosos desaparecieron, la confusión constante se esfumó, y por primera vez en meses pude pensar con la claridad que había tenido toda mi vida.
Durante las siguientes 2 semanas, actué como la anciana confundida que ellos esperaban que fuera. Cuando me visitaban, fingía no recordar dónde había puesto mis llaves, repetía la misma historia 2 veces durante la misma conversación, me quejaba de dolores que no tenía. Ellos intercambiaban miradas de satisfacción, como doctores que ven confirmado su diagnóstico. ¿Ves, Miguel? Cada día está peor, susurraba Raquel cuando pensaba que no las escuchaba. Pero mientras ellos veían a una mujer deteriorándose, yo estaba reconstruyendo mi vida pieza por pieza. Comencé a escribir todo en un cuaderno que escondía debajo de mi colchón. Fechas, conversaciones, documentos que habían revisado sin mi permiso, mentiras que me habían dicho. Cada detalle que recordaba de los últimos 6 meses lo anoté con la letra más clara que pude. Una mañana, mientras ellos creían que estaba durmiendo mi siesta confusa de las medicinas que ya no tomaba, salí de la casa y fui al banco donde había tenido mi cuenta durante más de 30 años. Le pedí a la gerente, doña Patricia Valdés, que revisara todos los movimientos de mis cuentas de los últimos 6 meses. Señora Hortensia, aquí veo que su hijo Miguel ha estado haciendo retiros con el poder que usted le firmó, me dijo mostrándome las hojas impresas. Son cantidades pequeñas, 500 aquí, 1000 allá, pero suman casi 15,000 pesos en total. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Él le explicó para qué necesitaba este dinero. No, le respondí con voz firme. Y quiero que bloquee inmediatamente ese poder. También quiero cambiar todas mis claves y abrir una cuenta nueva donde él no tenga acceso. Patricia me miró con ojos comprensivos. Había trabajado en ese banco durante décadas y había visto demasiadas historias como la mía. Señora, necesito que me confirme que está tomando esta decisión con plena conciencia y que nadie la está presionando. Estoy más consciente de lo que he estado en meses, le aseguré. Y nadie me está presionando excepto mi propia necesidad de protegerme. Esa misma tarde fui al despacho de la licenciada Alessandra Ortiz, una abogada especializada en derechos de adultos mayores que había encontrado en el directorio telefónico. Su oficina era pequeña pero ordenada, llena de libros de leyes y plantas que se veían bien cuidadas. Cuando le conté mi historia, se puso seria y tomó notas en una libreta azul. Señora Hortensia, lo que me está describiendo constituye abuso financiero y emocional hacia un adulto mayor, me dijo después de escuchar todo. El hecho de que la hayan medicado para confundirla y luego aprovechar esa confusión para obtener documentos legales es un delito grave. Pero ellos son mis hijos, le dije sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Realmente quiero meterlos en problemas legales. Señora, ellos ya se metieron solos en problemas legales cuando decidieron robarle y planear su abandono. Me respondió con una firmeza que me tranquilizó. Usted solo tiene que decidir si quiere defenderse o si quiere seguir siendo víctima. La licenciada Alessandra me explicó todas mis opciones legales. Podía anular el poder notarial demostrando que lo firmé bajo efectos de medicamentos que alteraban mi juicio. Podía demandarlos por abuso financiero. Podía cambiar mi testamento para proteger mi patrimonio. Podía incluso presentar cargos penales por fraude. Pero lo más importante, me dijo mientras me entregaba una tarjeta con su teléfono, es que usted recupere el control de su vida y de sus decisiones. Sus hijos contaban con que usted nunca se defendería porque las madres no suelen defenderse de sus propios hijos. Pero usted tiene derecho a vivir con dignidad y a decidir su propio destino. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la anciana confundida y vulnerable que mis hijos creían estar manipulando. Era una mujer de 72 años con toda su mente intacta, con derechos legales, con dinero propio, y con una historia de toda una vida trabajando y sacrificándose que nadie podía quitarme. Durante los siguientes días, seguí actuando como la madre deteriorada que ellos esperaban, pero por las tardes, mientras ellos pensaban que dormía, yo hacía mis propios planes. Llamé a 3 agencias de bienes raíces diferentes para conocer el valor real de mi casa. Revisé todas mis pólizas de seguro. Busqué información sobre asilos para verificar los costos que Miguel había mencionado en su conversación. Todo coincidía perfectamente con lo que había escuchado esa tarde. Mi casa valía exactamente lo que él había calculado. Los asilos costaban lo que él había estimado. Sus números eran precisos, sus planes estaban bien calculados, su traición era meticulosa y fría. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que los había criado, que había trabajado durante décadas para sacarlos adelante, que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a años de trabajo nocturno y sacrificios silenciosos. Pensaron que porque era vieja sería débil, que porque los amaba sería ciega, que porque confiaba en ellos sería estúpida.
La noche del 24 de diciembre, mientras ellos creían que yo preparaba mi última cena de Navidad en mi propia casa, yo terminé de escribir las últimas páginas de mi cuaderno secreto y preparé la caja dorada que les iba a entregar al día siguiente. Esa caja contenía la respuesta perfecta a meses de mentiras, manipulación y planes crueles. Al amanecer del 25 de diciembre me levanté más temprano que nunca. Mientras la ciudad todavía dormía, me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido azul marino, ese que había guardado para ocasiones especiales, y me maquillé por primera vez en meses. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer fuerte que había sido antes de que ellos comenzaran su plan para destruirme. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de mi café y cada mordida de pan tostado, porque sabía que esta sería la última mañana que viviría con la incertidumbre y el miedo. Esta tarde, todo iba a cambiar para siempre. A las 9 en punto llamé a la licenciada Alessandra, que había aceptado trabajar incluso en día festivo porque entendía la urgencia de mi situación. «Señora Hortensia, ¿está completamente segura de que quiere proceder hoy?», me preguntó con voz preocupada. «Una vez que sus hijos sepan lo que hemos hecho, no va a haber vuelta atrás». «Licenciada, llevo 45 años criando a estos niños y los últimos 6 meses descubriendo que se convirtieron en extraños que me quieren robar y abandonar», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Si hay algo de lo que estoy completamente segura, es de que no voy a permitir que me traten como un obstáculo que hay que remover». «Perfecto. Entonces confirmo que todos los documentos están listos. El poder notarial ha sido anulado legalmente desde ayer por la tarde. Sus cuentas bancarias están protegidas bajo su nombre únicamente. La nueva escritura de la casa está registrada con las restricciones que solicitó. Y tengo copias de todos los retiros no autorizados que su hijo hizo de sus cuentas». Cada palabra de la licenciada era como un escudo que se construía alrededor de mi vida. Durante semanas había sentido como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, pero ahora tenía tierra firme bajo mis pies otra vez. A las 10 llamé al director de la residencia geriátrica San José, el mismo lugar donde mis hijos habían planeado encerrarme. «Buenos días, habla Hortensia Linares. Mi hijo Miguel apartó un lugar para mí en su institución, pero he decidido cancelar esa reservación. ¿Puedo preguntarle el motivo, señora Linares?». El director sonaba confundido. «Su hijo nos explicó que usted necesitaba cuidados especializados por problemas de memoria». «Mi memoria está perfectamente bien, gracias. Lo que tengo son problemas con hijos que mienten para conseguir lo que quieren». Mi voz sonó tan firme que hasta yo me sorprendí. «Además, quiero informarle que mi hijo no tiene autorización legal para tomar decisiones médicas por mí. Si él se presenta hoy como estaba planeado, por favor llame a la policía». Después llamé a mi banco para confirmar que todos los cambios estuvieran en efecto. «Señora Hortensia, su cuenta nueva está activa y la anterior ha sido cerrada completamente», me informó Patricia. «Su hijo ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas, y hemos reportado los retiros no autorizados que realizó anteriormente». A mediodía comencé a preparar la cena de Navidad, pero esta vez no lo hice con la tristeza de una mujer que cocina su última comida en su propia casa. Lo hice con la satisfacción de una mujer que está preparando el escenario para la representación más importante de su vida. Puse la mesa con mis mejores platos, esos de porcelana blanca con flores doradas que había comprado cuando Miguel se graduó de la universidad. Encendí las velas rojas que había estado guardando para ocasiones especiales. Cociné el pavó con el mismo amor de siempre, pero sabiendo que esta vez no era un regalo para hijos desagradecidos, sino una demostración de que todavía era dueña de mi casa y de mi vida. Mientras cocinaba, revisé una vez más el contenido de la caja dorada que había preparado para ellos. Dentro estaban las copias de todos los documentos legales que había firmado durante la semana, la anulación del poder notarial, el reporte bancario de los retiros no autorizados, la nueva escritura de mi casa con cláusulas que los excluían completamente de cualquier herencia, y una carta firmada por mi médico confirmando que mi mente estaba completamente sana. Pero lo más importante que había en esa caja era una fotografía. Una imagen que había encontrado en el teléfono de Miguel cuando lo había dejado olvidado en mi cocina la semana anterior. Una foto de él y Raquel brindando en un restaurante caro, con un mensaje que decía, celebrando que la vieja por fin se va al asilo. Libertad y dinero. Esa fotografía me había dolido más que todas sus mentiras juntas. Ver sus caras sonrientes celebrando mi futuro abandono me había mostrado exactamente quiénes eran realmente estos adultos que yo había criado con tanto amor. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Era Miguel, llegando temprano como siempre hacía cuando tenía planes importantes. Traía una botella de vino caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, ma. ¿Cómo te sientes hoy?».
¿Te tomaste tus medicinas? Sí, hijo, me siento muy bien, le mentí con la misma naturalidad con la que él me había estado mintiendo durante meses. La comida ya casi está lista. Raquel llegó media hora después, cargando una bolsa grande y actuando más nerviosa de lo normal. Mamá, traje algunas de tus cosas favoritas para que las tengas contigo para donde vayas, me dijo evitando mirarme directamente a los ojos. Durante la primera hora de la cena, actuamos como la familia perfecta que habíamos fingido ser durante los últimos meses. Ellos hablaban de sus trabajos, de sus planes para el año nuevo, de lo rica que estaba la comida. Yo asentía y sonreía, preguntaba por mis nietos, comentaba sobre el clima. Todo normal, todo familiar, todo falso. Pero yo podía sentir la tensión creciendo como una tormenta eléctrica. Miguel revisaba su reloj cada pocos minutos. Raquel jugaba nerviosamente con su servilleta. Los dos intercambiaban miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Se estaban preparando para el momento que habían planeado durante semanas. A las 7 en punto, Miguel se aclaró la garganta y adoptó esa expresión seria que usaba cuando quería parecer responsable y maduro. Ma, Raquel y yo tenemos algo importante que hablar contigo. Claro, hijos. Pero primero quiero darle su regalo de Navidad, les dije levantándome para buscar la caja dorada. Es algo muy especial que he estado preparando para ustedes. Cuando regresé con la caja, sus ojos brillaron con esa avidez que había aprendido a reconocer en los últimos meses. No era amor lo que veía en sus caras, era anticipación. La misma expresión que tienen los depredadores cuando saben que su presa está a punto de caer en la trampa. Pero esta vez, ellos eran los que habían caído en la trampa que yo había estado construyendo durante semanas. Coloqué la caja dorada en el centro de la mesa, entre las velas parpadeantes y los restos de nuestra cena familiar. Miguel y Raquel la miraron con esa curiosidad mezclada con impaciencia que habían desarrollado durante los últimos meses. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que después de abrir mi regalo, me entregarían los papeles del asilo y todo habría terminado según sus planes perfectos. Antes de que abran su regalo, quiero decirles algo importante. Comencé con voz tranquila, sirviéndome más té de manzanilla. Quiero que sepan lo orgullosa que me siento de haberlos criado. Los dos se convirtieron en adultos tan inteligentes. Miguel sonrió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Ma, tú siempre has sido la mejor madre del mundo. Por eso sabemos que vas a entender lo que tenemos que decirte hoy. Exacto, añadió Raquel ajustándose nerviosa en su silla. Todo lo que hemos hecho ha sido pensando en tu bienestar, mamá. Sabemos que puede ser difícil de entender al principio, pero cuando veas los beneficios. Los dejé hablar mientras observaba sus gestos, sus expresiones, la forma en que evitaban mirarme directamente a los ojos. Durante todos estos meses había estado viendo señales que no quería interpretar, escuchando medias verdades que no quería cuestionar, sintiendo esa sensación extraña en el estómago que aparece cuando sabes que algo está mal pero prefieres negarlo. Ahora los veía con una claridad brutal. Miguel tenía esa postura tensa que adoptaba cuando estaba nervioso por algo que sabía que estaba mal. Raquel se tocaba constantemente el collar, ese tic que había tenido desde niña cuando mentía. Los dos habían comido muy poco durante la cena, a pesar de que siempre habían disfrutado mi comida. Bueno, abran su regalo primero, les dije con la sonrisa más genuina que había logrado en meses. Después podremos hablar de todo lo que quieran. Miguel fue el primero en tocar la caja, sus dedos ansiosos rasgando el papel dorado con movimientos rápidos. Raquel se inclinó hacia adelante, tratando de ver el contenido antes que su hermano. Cuando finalmente abrieron la tapa y vieron lo que había adentro, sus expresiones cambiaron tan rápidamente que casi parecía cómico. La sonrisa de Miguel se congeló en su cara como si alguien hubiera pausado un video. Raquel dejó escapar un pequeño jadeo y se llevó la mano al pecho. Los dos se quedaron completamente inmóviles, mirando el contenido de la caja como si hubieran visto algo imposible. ¿Qué es esto, mamá? La voz de Miguel era apenas un susurro ronco. Son copias de documentos muy interesantes, respondí tomando otro sorbo de mi té. El primer papel que ven ahí es la anulación legal del poder notarial que me hicieron firmar cuando estaba confundida por esas medicinas que tú insististe en que tomara, Miguel. Raquel tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Mamá, esto no puede ser real. Tú no puedes haber hecho esto sola. Alguien te está manipulando, te está llenando la cabeza de ideas. Como ustedes me estuvieron manipulando durante meses. Mi voz seguía siendo calmada, pero ahora tenía un filo que no había usado en años.
El segundo documento es el reporte bancario de todos los retiros que Miguel hizo de mis cuentas sin mi autorización. 15,000 pesos en total. ¿Para qué necesitabas ese dinero, hijo? Miguel había palidecido completamente. Sus manos temblaron cuando tomó el papel bancario. Ese dinero era para gastos de la casa, para tus medicinas, para celebrar en restaurantes caros mientras planificaban cómo deshacerse de mí. Lo interrumpí sacando mi teléfono. Como esta fotografía que encontré en tu celular la semana pasada. Les mostré la imagen donde aparecían los dos brindando, con esa expresión de felicidad genuina que no habían tenido conmigo en meses. Raquel se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Mamá, eso no es lo que parece. Nosotros no estábamos celebrando. ¿Libertad y dinero? Eso no estaban celebrando. Leí el mensaje de la foto en voz alta. Y que la vieja por fin se iba al asilo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. Miguel y Raquel se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que habían desarrollado como cómplices. Ya no eran mis hijos sentados en mi mesa, eran dos extraños que habían sido descubiertos en medio de un crimen. Mamá, tienes que entender. Comenzó Miguel con voz suplicante. La casa es demasiado grande para ti, el dinero se está acabando con todos los gastos, nosotros no podemos cuidarte como necesitas. El dinero se está acabando. Me reí por primera vez en toda la noche, una risa que sonó extraña incluso para mí. Miguel, yo tengo más dinero ahorrado del que tú has visto en tu vida. He estado trabajando y ahorrando durante 45 años. La única razón por la que el dinero se estaba acabando era porque tú lo estabas robando. Raquel comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia porque sus planes se habían arruinado. No es justo. Nosotros somos tus hijos. Esa casa debería ser nuestra. Ese dinero debería ser nuestro. Ahí está la verdad, dije asintiendo con satisfacción. Finalmente dijiste lo que realmente piensan. Que yo debería morirme rápido para que ustedes puedan heredar lo que me costó toda una vida conseguir. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Mamá, esto es ridículo. Tú no puedes vivir sola para siempre. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda, y cuando eso pase, nosotros vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Tienes razón, le dije con una sonrisa que los puso aún más nerviosos. Por eso tomé mis propias decisiones difíciles antes de que ustedes pudieran tomarlas por mí. Saqué el último documento de la caja, el que había estado guardando para el final. Era una copia de mi testamento nuevo, firmado y registrado legalmente 3 días antes. Este es mi nuevo testamento. En él, ustedes dos han sido completamente excluidos de cualquier herencia. Raquel dejó de llorar inmediatamente. Miguel se detuvo en seco en medio de la habitación. Los dos me miraron como si acabara de anunciar el fin del mundo. Toda mi casa, todo mi dinero, todas mis posesiones van a ser donadas a un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar cuando yo muera, continué con voz firme. Porque eso es exactamente lo que soy, una mujer víctima de violencia familiar. La única diferencia es que mis agresores son los hijos que crié con amor. No puedes hacer esto, susurró Miguel. No puedes dejarnos sin nada. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era un obstáculo que había que remover, le respondí poniéndome de pie. Ahora, si me disculpan, tengo que pedirles que se retiren de mi casa. Ya no son bienvenidos aquí. La expresión en sus caras era una mezcla de shock, rabia y desesperación. Habían llegado a mi casa esperando salir victoriosos, con una anciana derrotada y resignada a su destino. En lugar de eso, se encontraron con una mujer que había recuperado su poder y estaba dispuesta a usarlo. Miguel fue el primero en reaccionar, pero no con la humildad o el arrepentimiento que una parte de mí todavía esperaba. Su rostro se transformó en una máscara de furia que me recordó a su padre en sus peores momentos. Esto es una locura. Tú no estás en tus cabales. Cualquier juez va a ver que alguien te está manipulando. Se acercó a mí con pasos agresivos, pero yo no retrocedí. Después de meses de sentirme pequeña y vulnerable, había redescubierto la fuerza que me había llevado a sobrevivir como madre soltera durante décadas. Miguel, te sugiero que no te acerques más. La licenciada Alessandra Ortiz me explicó muy claramente cuáles son mis derechos y cómo protegerme si mis propios hijos intentan intimidarme. Licenciada Alessandra Ortiz. Raquel prácticamente escupió el nombre.
¿Esa mujer te lavó el cerebro? ¿Te convenció de que tus propios hijos te queremos hacer daño? Mamá, nosotros te amamos. Todo lo que hicimos fue pensando en tu bien. Si me aman tanto, explíquenme por qué me estuvieron drogando con medicinas que no necesitaba para confundirme y obtener documentos legales, les dije con una calma que parecía enfurecerlos más. Explíquenme por qué robaron dinero de mis cuentas. Explíquenme por qué celebraron en un restaurante el hecho de que yo me fuera a un asilo. Miguel comenzó a revisar frenéticamente los papeles que habían sacado de la caja, como si buscara algún error legal que pudiera explotar. Esto no puede ser válido. Tú firmaste el poder cuando estabas consciente y acompañada por un notario. No pueden anularlo así nada más. Pueden anularlo cuando se demuestra que la persona estaba bajo efectos de medicamentos que alteraban su juicio. Le respondí sacando otro documento de mi bolso. Este es el reporte médico del doctor que me recetó esas pastillas. Confirma que los efectos secundarios incluyen confusión, pérdida de memoria temporal y juicio alterado. También confirma que yo no necesitaba esas medicinas para ninguna condición médica real. Raquel se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Pero mamá, nosotros no sabíamos que las medicinas te iban a afectar así. El doctor dijo que eran para ayudarte con la ansiedad. ¿El doctor al que Miguel le dijo que yo estaba deprimida y ansiosa sin consultarme primero? El mismo doctor con quien Miguel habló en privado antes de que me recetaran esas pastillas. Mi voz se estaba volviendo más fuerte con cada palabra. Raquel, yo no estaba deprimida ni ansiosa hasta que ustedes comenzaron a hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Miguel dejó caer los papeles y se dirigió hacia la puerta. Esto es ridículo. Voy a llamar a mi abogado. Vamos a impugnar todo esto. Una mujer de tu edad no puede tomar decisiones tan drásticas sin supervisión familiar. Tu abogado va a tener que hablar con mi abogada, le dije siguiéndolo hacia la puerta. Y te aseguro que la licenciada Alessandra conoce mucho mejor las leyes de protección a adultos mayores que cualquier abogado que tú puedas pagar con el dinero que me robaste. Raquel se puso de pie bruscamente, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas por primera vez en toda la noche. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tus hijos. Te criamos con amor. Te cuidamos cuando estabas enferma. Ustedes no me cuidaron cuando estaba enferma, le respondí con una tristeza profunda que finalmente estaba permitiéndome sentir. Ustedes me enfermaron para poder controlarme. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Miguel se detuvo en el marco de la puerta y se volteó hacia mí con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Era pura desesperación mezclada con odio. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tenías razón desde el principio. Tal vez si estás loca. Porque solo una loca destruiría a su propia familia por dinero. Yo no destruí a mi familia por dinero, le respondí con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había escuchado en años. Ustedes destruyeron a nuestra familia por dinero. Yo solo me estoy defendiendo. Raquel corrió hacia mí y trató de tomarme las manos, pero yo me alejé. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos ir a terapia familiar, podemos encontrar una solución que funcione para todos. Como la solución que ya habían encontrado de meterme en un asilo el 26 de diciembre mientras ustedes vendían mi casa. Le pregunté mirándola directamente a los ojos. Esa era su idea de una solución que funcionara para todos. Miguel regresó desde la puerta con una expresión diferente, más calculadora. Está bien, mamá. Tú ganaste esta batalla. Pero esto no se acaba aquí. Vamos a impugnar tu capacidad mental. Vamos a demostrar que alguien te está manipulando. Vamos a pelear por lo que nos corresponde como tus hijos. Perfecto, le dije abriendo la puerta principal de par en par. Los estaré esperando con mi abogada, con mis documentos médicos, con mis estados de cuenta bancarios, y con todas las grabaciones que he estado haciendo de nuestras conversaciones durante las últimas 3 semanas. Los dos se quedaron helados. Grabaciones, susurró Raquel. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. Inmediatamente se escuchó la voz de Miguel. Las mujeres de su edad en asilos duran entre 2 y 5 años máximo, especialmente cuando no están acostumbradas a la vida comunitaria. Se deprimen, dejan de comer, se enferman más seguido. La cara de Miguel se volvió completamente blanca. Raquel se llevó las manos a la boca como si fuera a vomitar. Tengo horas de conversaciones como esta, continué pausando la grabación. Conversaciones donde planifican mi futuro como si yo fuera un objeto que hay que desechar. Conversaciones donde calculan cuánto dinero van a ganar con mi muerte.
Conversaciones donde se ríen de lo fácil que va a ser manipular a su pobre madre confundida. Miguel salió de la casa sin decir otra palabra, caminando rápidamente hacia su auto como si estuviera huyendo de un incendio. Raquel se quedó un momento más en la puerta, mirándome con una expresión que no podía descifrar si era de arrepentimiento o de resentimiento. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «espero que sepas lo que estás haciendo. Porque después de esto, no hay vuelta atrás». «Raquel», le respondí con una tristeza infinita, no hubo vuelta atrás desde el momento en que decidieron que yo era un problema que resolver en lugar de una madre que amar. Se fue sin cerrar la puerta. Yo me quedé parada en el umbral, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la oscuridad de la noche navideña. El silencio que quedó después de que se fueron no era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio lleno de una mujer que acababa de recuperar su vida. Cerré la puerta con llave, apagué las velas de la mesa, y me serví una última taza de té. Por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que podía pasar mañana. Los siguientes 3 días fueron como vivir en el ojo de un huracán. El silencio de mi casa se había vuelto diferente, ya no era el silencio pesado de la tristeza y la confusión, sino el silencio limpio de quien ha tomado una decisión difícil pero correcta. Me levanté cada mañana sintiendo que podía respirar profundamente por primera vez en meses. El 26 de diciembre, exactamente cuando Miguel había planeado llevarme al asilo, sonó mi teléfono a las 7 de la mañana. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz desesperada de mi hijo. «Mamá, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo». «Miguel, no hay nada que explicar», le respondí mientras preparaba mi desayuno con calma. «Todo está muy claro. Ustedes querían mi dinero y mi casa, y yo decidí protegerlos de ustedes». «No es así. Escúchame. Raquel está en el hospital, tuvo una crisis nerviosa anoche. Los niños están preguntando por qué la abuela no quiere verlos. Esto está afectando a toda la familia». Sentí una punzada en el pecho al escuchar sobre mis nietos, pero me mantuve firme. «Los niños pueden venir a visitarme cuando quieran, Miguel. Pero van a venir solos o acompañados de padres que me respeten, no de padres que planifican robarme y abandonarme». Escuché sollozos del otro lado de la línea. «Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que las cosas se salieron de control. Pero puedes castigarnos de otra manera. No nos quites todo. No destruyas a tus propios nietos por nuestros errores». «Yo no estoy destruyendo a nadie, Miguel. Ustedes destruyeron la confianza cuando decidieron manipularme. Los nietos van a estar bien, van a crecer y van a entender que a veces los adultos toman decisiones terribles y tienen que vivir con las consecuencias». Colgué el teléfono y lo apagué. Durante las siguientes horas, escuché el timbre de la puerta sonar varias veces, pero no abrí. Por las ventanas pude ver el auto de Miguel estacionado afuera durante casi toda la tarde. A veces bajaba y caminaba hacia la puerta, otras veces se quedaba sentado con las manos en el volante, mirando la casa como si pudiera hacer que cambiara de opinión solo con su presencia. Al día siguiente llegó Raquel. Se veía terrible, con los ojos hinchados y el cabello descuidado. Se sentó en mi escalón de entrada y comenzó a llorar tan fuerte que los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas. Parte de mí quería salir y consolarla como había hecho toda su vida, pero la parte más fuerte sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento genuino, sino de frustración porque su plan había fallado. Después de 1 hora, se fue gritando hacia mi ventana: «Espero que seas feliz, mamá. Espero que tu orgullo te mantenga caliente cuando estés completamente sola». Esa misma tarde recibí una llamada de la licenciada Alessandra. «Señora Hortensia, sus hijos contrataron un abogado y están tratando de impugnar su capacidad mental. Van a argumentar que usted no está en condiciones de tomar decisiones financieras importantes». «¿Qué necesitamos hacer?», le pregunté sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Los exámenes médicos que muestran que está completamente sana mentalmente, las grabaciones de audio donde ellos confiesan sus planes, los registros bancarios de los retiros no autorizados. Pero tiene que estar preparada para una batalla legal que puede durar meses». «Licenciada, he estado preparándome para esta batalla toda mi vida sin saberlo. Estoy lista». Los siguientes días trajeron una serie de situaciones que jamás pensé que viviría. Miguel apareció en mi banco tratando de usar el poder notarial que ya había sido anulado. Cuando el gerente le explicó que ya no tenía autoridad legal sobre mis cuentas, armó tal escándalo que tuvieron que llamar a seguridad para sacarlo. Raquel comenzó a llamar a mis vecinos,
contándoles que yo estaba siendo manipulada por abogados sin escrúpulos que querían robarme. La señora Virginia Ortiz, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme preocupada. Hortensia, tu hija dice que estás actuando muy extraño, que tomaste decisiones sin pensar bien. Virginia, le dije sirviéndole té en mi sala, ¿tú me ves actuando extraño? ¿Me has visto confundida o fuera de mis cabales? Me miró con atención, como si estuviera evaluando mi estado mental por primera vez. No, la verdad es que te veo mejor que en meses. Más tranquila, más segura. Pero me preocupa esta pelea con tus hijos. Le conté toda la historia, desde las medicinas que no necesitaba hasta los planes del asilo y los retiros bancarios no autorizados. Cuando terminé, Virginia tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, Hortensia. Yo pensé que tus hijos eran diferentes. Siempre me parecieron tan atentos contigo. Eran atentos porque estaban esperando el momento perfecto para actuar, le expliqué. La atención que me daban no era amor, era inversión. Una semana después del incidente navideño, Miguel y Raquel aparecieron en mi puerta acompañados de sus abogados. Era una mujer joven con traje gris que parecía muy nerviosa, y un hombre mayor que tenía esa confianza artificial de quien está acostumbrado a intimidar a ancianos vulnerables. Señora Linares, me dijo el abogado sin saludar, soy el licenciado Jaime León, representa a sus hijos en este asunto. Venimos a ofrecerle un acuerdo que beneficia a toda la familia. No hay familia que beneficiar, le respondí desde mi puerta sin invitarlos a pasar. Ustedes representan a dos adultos que planificaron robarme y abandonarme. Yo represento a una mujer que se está defendiendo. Señora, entendemos que hubo malentendidos, pero sus hijos están dispuestos a olvidar estas acusaciones tan serias si usted restaura el poder notarial y reconsidera las decisiones drásticas que tomó sobre su testamento. Me reí con una carcajada que me sorprendió incluso a mí. ¿Ellos están dispuestos a olvidar? Ellos me están haciendo un favor al ofrecerme perdón por defenderme de su traición. Miguel se adelantó con cara desesperada. Mamá, solo danos una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser la familia que siempre fuimos. Miguel, le dije mirándolo directamente a los ojos, nosotros nunca fuimos una familia real. Éramos una madre que se sacrificaba y dos hijos que se aprovechaban. La diferencia es que ahora yo puedo verlo claramente. El abogado comenzó a hablar de procedimientos legales y competencia mental, pero yo cerré la puerta antes de que pudiera terminar. Los escuché discutir afuera durante varios minutos antes de irse. Esa noche, por primera vez desde Navidad, lloré. No lloré por la pérdida de mis hijos, porque había perdido a los hijos que creía tener hace mucho tiempo. Lloré por la muerte de la ilusión de que el amor incondicional siempre es correspondido. Lloré por los años que pasé creyendo que ser buena madre significaba sacrificar todo por ellos. Lloré por la mujer ingenua que había sido y por la mujer fuerte en la que me había convertido. Pero cuando terminé de llorar, me sentí más liviana que nunca. Como si hubiera cargado un peso enorme durante décadas y finalmente hubiera aprendido a soltarlo. 3 meses después, mientras regaba las flores de mi jardín en una mañana de primavera, escuché que alguien tocaba suavemente a mi puerta. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba el timbre como en las primeras semanas después de Navidad. Había aprendido a distinguir entre las visitas que quería recibir y las que no. Era mi nieto mayor, Alejandro, el hijo de Miguel. Tenía 17 años y se veía incómodo parado en mi escalón, con las manos en los bolsillos y una expresión que me recordó dolorosamente a su padre cuando era niño. «Hola, abuela. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo dejé entrar y le preparé un vaso de agua fresca mientras él se sentaba en el mismo sillón donde su padre solía hacer la tarea cuando tenía su edad. «Alejandro, me da mucho gusto verte. ¿Cómo están tus hermanos?» «Están bien, abuela. Confundidos, pero bien». Se quedó callado por un momento, mirando sus zapatos. «Abuela, yo sé que papá y tía Raquel hicieron algo malo. No sé exactamente qué, porque no me quieren contar toda la verdad, pero sé que fue algo grave». Me senté frente a él, estudiando su rostro joven que todavía conservaba la inocencia que sus padres habían perdido hace mucho tiempo. «¿Qué te dijeron que pasó?» «Papá dice que tú estás enojada porque ellos querían ayudarte a mudarte a un lugar donde pudieras estar más segura. Dice que algunos abogados te convencieron de que ellos querían lastimarte». Sus ojos me buscaron con una honestidad que me partió el corazón. «Pero yo conozco a mi papá, abuela, y sé cuando está mintiendo». Le conté la verdad. No todos los detalles sórdidos, pero sí lo suficiente para que entendiera que sus padres habían planeado manipularme y robarme.
Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor, y luego a una rabia joven y pura que me recordó a mí misma la noche de Navidad. No puedo creer que hicieran eso, susurró con lágrimas en los ojos. Tú siempre has sido buena con nosotros. Siempre nos dabas dinero para nuestras cosas, siempre nos cocinabas nuestros platillos favoritos cuando veníamos a visitarte. Alejandro, tus padres no son malas personas por naturaleza, le dije tomándole las manos. Son personas que tomaron decisiones terribles porque se perdieron en su ambición y su egoísmo. Pero eso no significa que tú tengas que cargar con sus errores. ¿Puedo seguir viniendo a visitarte? Aunque papá diga que no debo. Su pregunta me llenó de una calidez que no había sentido desde antes de que comenzara toda esta pesadilla. Alejandro, las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para ti y para tus hermanos. Ustedes no tienen la culpa de las decisiones que tomaron sus padres. Durante las siguientes semanas, mis nietos comenzaron a visitarme regularmente. Al principio venían a escondidas, pero gradualmente se volvió algo normal. Miguel y Raquel intentaron prohibirles que me vieran, pero los niños ya eran lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones sobre con quién querían pasar tiempo. Una tarde, mientras cocinaba con mi nieta menor, Patricia, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿tú nos vas a dejar algo cuando te mueras? Porque papá dice que ahora no vamos a heredar nada por culpa de lo que pasó. Patricia, le dije deteniéndome en medio de picar cebollas, ¿tú me quieres por mi dinero o porque soy tu abuela? Por ser mi abuela. El dinero me da igual. Su respuesta fue tan inmediata y genuina que me hizo sonreír. Entonces no te preocupes por herencias. La gente que te ama por quien eres siempre encuentra la manera de cuidarte. Esa noche llamé a la licenciada Alessandra. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento, le dije. Quiero asegurarme de que mis nietos tengan fondos para su educación universitaria, pero de una manera que sus padres no puedan tocar ese dinero. Es muy fácil establecer fideicomisos educativos, me explicó. El dinero estará disponible solo para gastos relacionados con educación y será administrado por un tercero independiente hasta que ellos cumplan 25 años. 6 meses después del incidente navideño, Miguel apareció en mi puerta. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas y una tristeza que parecía habérsele metido en los huesos. Mamá, ¿podemos hablar? Sin abogados, sin Raquel, solo tú y yo. Lo dejé pasar y le preparé café como había hecho miles de veces durante su vida. Se sentó en la mesa de la cocina donde había desayunado durante toda su infancia y adolescencia, pero ahora parecía un extraño en un lugar que una vez fue su hogar. Mamá, he estado en terapia, comenzó con voz quebrada. El terapeuta me ayudó a entender cosas sobre mí mismo que no quería ver. Sobre cómo te traté, sobre las decisiones que tomé, sobre la persona en la que me convertí. ¿Y qué descubriste?, le pregunté sin emoción. Que me convertí en exactamente la clase de hombre que habría odiado cuando era niño. Que tomé el amor incondicional que me diste y lo usé como una debilidad para aprovecharte. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo no sentí el impulso automático de consolarlo como había hecho toda su vida. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que sé exactamente lo que hice y por qué estuvo mal. Miguel, le dije después de un largo silencio, aprecio que hayas venido a decirme esto. Pero las disculpas no pueden cambiar el hecho de que cuando pensaste que yo era vulnerable, decidiste aprovecharte en lugar de protegerme. Lo sé. Y sé que perdí el derecho de ser tu hijo el día que decidí verte como un obstáculo en lugar de como mi madre. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quería decirte que tus nietos te aman, que están orgullosos de ti, y que cuando crezcan van a entender que hiciste lo correcto. Se fue sin pedirme nada más. Sin suplicar por perdón, sin tratar de manipularme para que cambiara mi testamento, sin hacer promesas que sabíamos que no podría cumplir. 2 años después, mientras tomaba mi té de manzanilla en el jardín que había replantado completamente, mi teléfono sonó. Era Raquel. No habíamos hablado desde aquella noche de Navidad. Mamá, su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero quería que supieras que me divorcié. Y que estoy en terapia también. Y que finalmente entiendo lo que te hicimos. ¿Cómo están los niños?, le pregunté, porque a pesar de todo, seguía siendo una abuela que se preocupaba por sus nietos. Están bien. Preguntan por ti todo el tiempo. Miguel me dijo que a veces ven a sus primos aquí en tu casa. Hizo una pausa larga. Mamá, yo no espero que me perdones. Solo quería que supieras que cuando mis hijos crezcan, les voy a contar la verdad sobre lo que pasó.
Les voy a decir que su abuela era una mujer fuerte que se defendió cuando su propia familia trató de lastimarla. Colgué el teléfono y seguí tomando mi té. El sol de la tarde calentaba mi rostro y podía escuchar a los niños del vecindario jugando en la calle. Mi jardín estaba lleno de flores nuevas que había plantado yo misma, plantas que crecían porque yo las cuidaba, no porque esperaran algo de mí a cambio. Había aprendido la diferencia entre estar sola y estar en paz. Había aprendido que el amor verdadero protege, no explota. Había aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es decir no a las personas que más quieres en el mundo. Esa noche, mientras regaba mis plantas bajo las estrellas, sonreí recordando las palabras que había escrito en mi diario la noche después de Navidad. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Cerré la puerta de mi casa, no por miedo, sino por amor a la mujer que había redescubierto dentro de estas paredes. Una mujer que había aprendido que la verdadera fortaleza no está en sacrificarse hasta desaparecer, sino en saber cuándo es tiempo de defenderse. Y por primera vez en años, dormí con la tranquilidad profunda de quien sabe que tomó la decisión correcta. 5 años han pasado desde aquella Navidad que cambió mi vida para siempre, y cada mañana cuando me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, tomando decisiones con mi propia mente, recuerda a la mujer que solía ser. Esa mujer que confundía el amor con la entrega total, que creía que ser buena madre significaba desaparecer como persona, que pensaba que el sacrificio silencioso era una virtud en lugar de una forma lenta de suicidio emocional. Durante décadas viví creyendo que mi valor como mujer estaba directamente relacionado con cuanto podía dar de mí misma a otros. Medía mi éxito como madre por la capacidad de mis hijos para tomar todo lo que yo pudiera ofrecer sin cuestionar si ellos estaban dando algo a cambio. Pensé que eso era amor incondicional, pero ahora entiendo que era algo muy diferente. Era una adicción a ser necesitada que me estaba matando lentamente. Hay algo que nadie nos enseña cuando somos jóvenes, que el amor verdadero requiere límites. Quedar sin límites no es generosidad, es autodestrucción. Que cuando permites que otros te traten como si fueras infinitamente disponible, infinitamente tolerante, infinitamente dispuesta a sacrificarte, no estás siendo noble. Estás enseñándoles que no tienes valor como persona independiente. Durante años me convencí de que mis hijos me necesitaban tanto que yo no podía darme el lujo de tener necesidades propias. Cuando estaba cansada, me decía que las madres no se cansan. Cuando estaba triste, me decía que las madres no tienen derecho a la tristeza. Cuando quería algo para mí, me convencía de que eso era egoísmo. Construí una prisión emocional tan perfecta que ni siquiera me di cuenta de que yo misma había forjado las cadenas. El día que descubrí los planes de mis hijos, no solo descubrí su traición. Descubrí que había criado a 2 personas que me veían exactamente como yo me había enseñado a verme, como un recurso que existía para ser utilizado, no como una persona que merecía respeto y consideración. Ellos habían aprendido de mí que yo no tenía valor propio, que mi función en el mundo era servir a sus necesidades, que mi felicidad y bienestar eran secundarios a los suyos. Y la verdad más dolorosa de todas era que yo les había enseñado eso con cada sacrificio silencioso, con cada vez que puse sus deseos antes que mis necesidades básicas, con cada ocasión en que les demostré que yo era menos importante que ellos. No fue crueldad lo que los motivó inicialmente, fue la lección que habían aprendido durante toda su vida, que mamá siempre estará ahí, que mamá siempre dará todo, que mamá nunca dirá que no. Cuando finalmente reaccioné y me defendí, no solo estaba salvando mi patrimonio y mi libertad, estaba salvando mi alma. Estaba reclamando mi derecho a existir como una persona completa, con necesidades, deseos, límites y dignidad. Estaba diciéndole al mundo y a mí misma que yo también merecía respeto, consideración y amor genuino. Pero lo más importante que aprendí es esto: nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte. No importa si tienes 50, 60, 70 años o más. No importa si has pasado décadas siendo la mujer que dice sí a todo, que se sacrifica por todos, que pone a todos los demás antes que a ella misma. Puedes despertar cualquier día y decidir que mereces algo mejor. El cambio no es fácil. La gente que está acostumbrada a tomarlo todo de ti va a resistirse cuando empiecen a poner límites. Van a llamarte egoísta, van a decir que cambiaste, van a intentar hacerte sentir culpable por ya no ser la fuente infinita de recursos emocionales y materiales que solías ser. Van a usar tu propio amor contra ti, van a recordarte todos los años que te sacrificaste por ellos, van a hacerte sentir como si les debieras tu vida entera. Pero aquí está la verdad que me tomó 72 años aprender: tú no le debes tu vida a nadie. Ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tus padres, ni a tus hermanos. Puedes amarlos profundamente,
Puedes estar dispuesta a hacer sacrificios por ellos, puedes dedicar tiempo y energía a cuidarlos, pero no les debes tu existencia completa. No les debes convertirte en nada para que ellos puedan tenerlo todo. Hay una diferencia enorme entre amar a alguien y permitir que te exploten. Hay una diferencia entre ser generosa y ser un recurso gratuito. Hay una diferencia entre sacrificarte ocasionalmente por las personas que amas y vivir en sacrificio constante como si esa fuera tu única función en el mundo. Aprendí que establecer límites no es ser mala persona. Es ser una persona completa. Aprendí que decir no a las demandas irrazonables de otros es decir sí a tu propia dignidad. Aprendí que defender tu derecho a tomar decisiones sobre tu propia vida no es traición a tu familia, es lealtad a ti misma. También aprendí que algunas relaciones no sobreviven cuando dejas de permitir que te maltraten. Y eso está bien. Es doloroso, es desgarrador, es una pérdida real que merece ser llorada. Pero una relación que solo funciona cuando una persona se anula completamente por la otra no es una relación sana. Es una forma de parasitismo emocional disfrazada de amor. Mis hijos podrían haber elegido adaptarse a la nueva versión de mí, la versión que tenía límites y expectativas de respeto mutuo. Podrían haber aprendido a relacionarse conmigo como una persona completa en lugar de como un recurso disponible. Algunos días me pregunto qué habría pasado si hubieran tomado esa decisión. Pero también he aprendido a no vivir en el país de los que pasaría así. Lo que sí sé es esto: estoy mejor sola y respetando mis propios límites que acompañada y permitiendo que me exploten. Estoy mejor viviendo según mis propios valores que tratando de ganarme el amor de personas que confunden el amor con la disponibilidad total. Estoy mejor siendo una mujer completa e imperfecta que siendo una santa sacrificada y vacía. Mis nietos vienen a visitarme y ven a una abuela que se respeta a sí misma. Ven a una mujer que tiene jardín propio, decisiones propias, límites propios. Están aprendiendo que las mujeres mayores no son objetos que se descartan cuando ya no son útiles, sino personas con valor intrínseco que merecen dignidad hasta el último día de sus vidas. Cuando los veo jugar en mi jardín, espero que estén aprendiendo algo que yo tardé décadas en entender: que el amor real protege, no explota. Que las relaciones sanas requieren respeto mutuo, no sacrificio unilateral. Que cuidar de ti misma no es egoísmo, es responsabilidad. A veces me preguntan si me arrepiento de las decisiones que tomé aquella Navidad. Si me duele haber perdido la relación con mis hijos. Si no habría sido mejor buscar algún tipo de compromiso que mantuviera a la familia unida. La respuesta es complicada, porque sí duele, si hay pérdida, si hay tristeza. Pero no me arrepiento, porque por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo según mis propios términos. Estoy tomando decisiones basadas en lo que es correcto para mí, no solo en lo que es conveniente para otros. Estoy experimentando lo que significa ser respetada, incluso si ese respeto tuve que demandarlo yo misma. Si hay algo que espero que otras mujeres entiendan de mi historia, es esto: nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para decidir que tú también mereces consideración, respeto y amor genuino. No tienes que esperar a que alguien más decida que mereces mejor trato. No tienes que esperar a que las personas que te han estado explotando de repente desarrollen conciencia y empiecen a tratarte bien. Puedes despertar mañana mismo y decidir que vas a empezar a tratarte con la dignidad que has estado esperando que otros te den. El miedo a la soledad nos mantiene en relaciones que nos están destruyendo. El miedo a ser llamadas egoístas nos mantiene dando más de lo que tenemos. El miedo a decepcionar a otros nos mantiene viviendo vidas que no nos pertenecen. Pero hay algo peor que la soledad, algo peor que ser llamada egoísta, algo peor que decepcionar a otros. Es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca realmente viviste. Hoy, mientras escribo esto en mi cocina, con mi té de manzanilla y mis plantas creciendo en el jardín que planté con mis propias manos, puedo decir algo que no había podido decir en décadas: estoy en paz conmigo misma. Y esa paz, esa tranquilidad de vivir según tus propios valores y límites, vale más que toda la aprobación del mundo.